Buenas tardes, mi nombre es Carolina Wortley, psicóloga, formo parte de un equipo que está conformado por mis compañeros Matías Egea, Paola Sandivares, Camila Frisa, Caro Albo, Rocío Sabac, y formamos parte de un equipo de la Cátedra de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, que viene desde el año 2012 desarrollando un proyecto de acompañamiento emocional a los alumnos de escuela primaria. En este caso, la intención nuestra es poder presentar un informe en relación a las intervenciones que se realizan en el espacio de escucha y acompañamiento emocional para niños y niñas de la escuela primaria. Bueno, un poco para contarles cómo surge este proyecto, nos remontamos al 2012 a partir de una demanda que nos presenta la escuela, una escuela primaria de Córdoba, acerca de problemáticas que estaban atravesando los niños y las niñas en relación a violencia, conductas violentas, a realidades familiares disfuncionales, en donde la escuela estaba como desbordada y necesitaba como un acompañamiento diferente a lo que podía ofrecer las maestras que hacían mucho. Entonces, bueno, se nos acercó a la cátedra la propuesta, nosotros armamos un proyecto. Como antecedente de este proyecto, podemos decir que tiene la base en lo que es la Consejería para Adolescentes de nivel secundario, que es un proyecto que está en el Ministerio de Educación actualmente, que se viene desarrollando desde el año 2000, ese proyecto, que está también conformado dentro de lo que es el formato de lo que es la prevención primaria, la promoción de la salud, enmarcado en un modelo que presenta la Organización Panamericana de la Salud para consejería en salud sexual y reproductiva. Hay un equipo de educación que lo toma, lo adecua para trabajar con adolescentes, para problemáticas de manera más amplia, para hacer un abordaje integral, y nosotros tomando esa experiencia que ha dado también muy buenos resultados en la escuela secundaria, adecuamos para presentarlo en la escuela primaria. Así que es así que en el 2012 tenemos la primera experiencia y bueno, a partir de los resultados que van surgiendo de estas intervenciones que hacemos, es que renovamos la apuesta cada año porque bueno, surge también la demanda para seguir sosteniendo el proyecto y hasta la actualidad, bueno, hemos también ampliado, hemos agrandado, digamos, la propuesta en otros colegios, en otras escuelas primarias que también nos han solicitado el acompañamiento, tener un espacio de acompañamiento y escucha. Así que bueno, venimos en esa línea de crecimiento. En este trabajo nosotros tenemos el fin de dar a conocer, digamos, la investigación que se ha llevado a cabo a partir de este servicio, en donde principalmente el objetivo es donde poder mostrar aquellas intervenciones que se llevaron a cabo en este espacio de acompañamiento emocional y cuáles fueron las técnicas y los instrumentos utilizados. Para esta investigación que hemos realizado, han participado acompañantes emocionales, quienes forman parte, digamos, de este dispositivo de intervención, los cuales han llevado a cabo diferentes encuentros y entrevistas con alumnos y alumnas de la escuela primaria, ¿sí? De primero a sexto grado. La recolección de datos ha sido mediante instrumentos como una ficha de registro, la cual ha sido elaborada específicamente para esta investigación, la cual constaba de poder identificar, digamos, cuál es el motivo de consulta de los niños y las niñas a medida que van llegando al espacio de escucha, cuáles son las características que tienen, y al mismo tiempo cuál es la demanda específica y las intervenciones y los instrumentos o técnicas que han llevado a cabo cada acompañante emocional. Al mismo tiempo se ha llevado, digamos, se ha utilizado los datos de los espacios de supervisiones, las cuales se han realizado cada 15 días, y también los diarios de campo de cada acompañante emocional.
hubo una sistematización previa conformada para un cuadernillo de capacitación allá para el año 2018, dado que, bueno, justamente este proyecto viene desde el año 2012, fue creciendo, fue evolucionando, se fue ampliando, se fue diversificando, y fue allá por 2017 en donde se abrió la posibilidad de que participaran alumnos y alumnas de psicología clínica en la práctica, desempeñando el rol en lo que es el desarrollo de juegos y talleres. Y por otra parte, bueno, esencialmente practicantes PCI realizan el acompañamiento emocional en lo que es el espacio de escucha y contención. En esa sistematización habían quedado ya apuntadas algunas intervenciones, entre ellas, para mencionar solo algunas de las por ahí más destacadas, bueno, la técnica de entrevista abierta esencialmente y con los instrumentos característicos de la misma, como preguntas, señalamientos, esclarecimientos, el uso del juego, del dibujo, para poder generar el vínculo con los niños y las niñas que han asistido y siguen asistiendo al espacio de escucha. Bueno, entre otras como también las sugerencias, el roleplay, todo aquello que haya ido permitiendo la expresión de los procesos emocionales y subjetivos de los niños y las niñas y el poder propiciar un reforzamiento de aquellos aspectos saludables que han ido demostrando, así como también la estimulación de potencialidades. Esta sistematización, que fue parte del cuadernillo de capacitación, abarca básicamente una lectura de las intervenciones realizadas entre 2016 y 2017. La investigación que estamos presentando con esta ponencia se corresponde al periodo 2018 y 2019, y si bien varias de estas intervenciones siguieron apareciendo, la realidad es que nos encontramos con ciertas renovaciones o ciertas formas particulares de intervención en función de las nuevas demandas de este último periodo mencionado y los estilos también singulares de los y las acompañantes emocionales y los niños y las niñas que han asistido. En este sentido, continuando con el dispositivo, las intervenciones tienen por finalidad una prevención y la promoción de la salud en los niños y en las niñas. El trabajo que se intenta que se desarrolle el dispositivo en el campo es fundamentalmente en los espacios en los que el niño está, en el recreo, en el aula, con los otros compañeros, y las entrevistas que se hacen en un espacio singular, individual, donde está la privacidad y se busca la subjetividad y la singularidad del niño, es un espacio que la institución brinda, en el cual los niños se acercan a presentar los recursos que ellos pueden presentar, que es lo primero que busca el acompañante emocional, ver con qué cuenta de ese niño. Estas entrevistas pueden ser tanto individuales como grupales, e identificar si este niño tiene una problemática o un sufrimiento que se despliega, que puede ser abordado en la institución, en una prevención primaria, o de ser derivado. En ese sentido, los acompañantes emocionales tienen una doble vía de contención. Por un lado están en el colegio, en las intervenciones concretas, y por otro lado, desde los espacios de supervisión en la universidad, están por los supervisores quincenalmente contenidos en cada una de las situaciones y de las estrategias que se van a abordar. En ese caso, desde las supervisiones, si hay alguna situación de algún niño que exceda la complejidad de la institución o del dispositivo del acompañante de escucha, se opera con las otras instituciones con las que se trabaja conjuntamente que resguardan a los niños. Con lo cual, en este sentido, el acompañante emocional tiene ese doble soporte de aprendizaje de las herramientas clínicas en la institución y de aprendizaje de supervisión y contención desde la universidad. Bien, en cuanto al rol del acompañante emocional, propiamente dicho, dentro del espacio de escucha, decimos que el mismo debe funcionar como alguien que pueda recibir y devolver en forma modificada el estallido o el malestar con el que viene el niño.
La idea es que facilite la posibilidad de ligación de los afectos, que ayude al niño a nombrar estos afectos, el poder devolverle una imagen de sí en cuanto a lo que está aconteciendo, en cuanto a lo que le pasa. La idea es que el acompañante pueda ayudar al niño a armar una construcción, una historia propia de esa trama que trae, que funcione como sostén interno para los avatares de la vida. Siguiendo Romero y Herrera, vamos a puntualizar algunas intervenciones que se despliegan dentro del espacio de escucha y que llevan a cabo los acompañantes emocionales. Una de ellas son las intervenciones simbolígenas. Estas se dan frente a conflictos ligados a la violencia. Lo que se intenta es trabajar la implicación subjetiva del niño, por ejemplo, preguntándole qué es lo que le angustia de ese estallido, que pueda poner en palabras lo que pasó, que pueda implicarse qué sintió, qué ocurrió. Otra de las intervenciones tiene que ver con las intervenciones de sostén. Estas puntualmente, en cuanto a situaciones de indefensión o vulnerabilidad de derechos, se busca apoyar, escuchar, entender lo sucedido en distintas situaciones. Muchas veces estos estallidos se dan dentro de las familias. Después tenemos intervenciones ligadas al armado, apuntalamiento y despliegue del lazo social. Estos involucran a los niños en sí, dentro de la institución escolar. Muchas veces se trabaja con el autoestima, con procesos de identificación entre los mismos. Muchas veces pasa que tenemos niños pasivizados o victimizados, entonces se intenta trabajar sobre eso. Y por último, intervenciones de acompañamiento y contención frente a situaciones varias. La idea siempre es acompañar y poder contener el desarrollo de las angustias y despliegues que se dan dentro del espacio. Bueno, como conclusiones podemos pensar que este dispositivo de acompañamiento emocional avanzado dentro de una institución que de alguna manera colabora y ayuda al niño a continuar con su construcción subjetiva. Pensamos a los niños y niñas como sujetos de derecho y como sujetos que se están construyendo subjetivamente. De así que una intervención pensada desde este lugar propicia un rol del psicólogo clínico de prevención y promoción. La idea con respecto a poseer una actitud de escucha activa y observadora es poder de alguna manera fortalecer los factores de protección y poder detectar y disminuir los factores de riesgos de los niños y niñas que asisten al espacio de escucha. Con esta investigación lo que se quiso poder recabar y sistematizar son todas las intervenciones que se hicieron a lo largo de los años, que fueron investigados y que de alguna manera fueron apuntados en la planilla de registro. Una de las cuestiones que primaba en relación a las demandas de los niños tenía que ver con situaciones de violencia, tanto vividas dentro del colegio como dentro de las familias de los mismos y de las mismas, y que de alguna manera nos ponía en cuestión a la hora de poder seguir recabando información sobre los instrumentos que se utilizaron y poder de alguna manera seguir recabando indicadores que nos dieran de alguna manera más pautas y pudieran modificar todas las intervenciones que se fueron y se van teniendo en cuenta a la hora de la apertura de estos espacios. Una vez que se empezaron a recabar los datos, nos empezamos a encontrar con los cambios y los efectos que en los niños y las niñas tenían, ¿no? Tanto la utilización de estos espacios de acompañamiento emocional y las intervenciones que allí se daban. Por eso consideramos una intervención sumamente importante, no solo para poder detectar y promover la salud, sino también para apuntalar a estos niños y niñas, para poder de alguna manera ayudar a su construcción subjetiva y poder fortalecer todos sus factores de protección y poder fortalecer todos sus recursos, ¿no?
Esto dado dentro de una institución educativa hace que todos los actores institucionales colaboren y pueda armarse una red de contención necesaria, ¿no? Porque las demandas actuales así lo requieren. Con esto finalizamos nuestra exposición y bueno, la idea es poder siempre tener una conducta investigativa frente a todas las intervenciones que pueda llegarse a realizar en cualquier área de la comunidad. Hola a todos y todas. Hoy les voy a presentar la ponencia llamada Buenos o malos para programar, representaciones sobre aprendizajes de computación en las escuelas. Mi nombre es María Emilia Echeveste, pertenezco a la Universidad Nacional de Córdoba. En este momento estoy realizando una beca postdoctoral financiada por CONICET, la cual mi lugar de trabajo es la Facultad de Matemáticas, Astronomía, Física y Computación. Esta ponencia surge de mi tesis doctoral, la cual se llama Estudiar programación en la Escuela Secundaria Técnica, análisis de la relación con el conocimiento de jóvenes que cursan orientación en programación. En ella se abordan los aprendizajes desde una perspectiva psico-socioeducativa, en la que se articulan y la que se intentó recuperar los sentidos que los estudiantes construyen sobre la programación. Particularmente me baso en los aportes teóricos de Bernard Charlotte sobre la relación con el saber y puntualmente en los textos realizados por Facundo Ortega, el cual pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba, que puntualizan la relación con el conocimiento. Este trabajo cuenta con la riqueza de estar abordado desde una interdisciplina, ya que mi formación de grado es en psicología, y en esta tesis abordo las teorías constructivistas del aprendizaje, a la vez que se traman con estudios en ciencias de la educación, ya que pertenece al doctorado en ciencias de la educación, y a la vez tiene una perspectiva sociológica y antropológica, la cual se vincula puntualmente con las ciencias de la computación, que es en donde se aborda particularmente en esta construcción de saberes específicos. En este caso se realiza un estudio de caso, por lo tanto se aborda desde una perspectiva etnográfica, en donde se realizó un trabajo de campo realizado de 2016 a 2017. Yo trabajé con una muestra de 3 escuelas técnicas en las cuales se enseña programación. Estas 3 escuelas, unas se encuentran en Córdoba capital, una se encuentra en las afueras, la cual es una escuela privada que tiene una matrícula de 20 estudiantes varones, es religiosa y no admite matrícula femenina. En el caso de las 2 escuelas públicas, están más cercanas al centro. En una de las escuelas asisten 14 estudiantes, con una matrícula mixta de 5 mujeres y 9 varones, y la otra, llamada Escuela Pública número 2, asisten solamente 5 estudiantes varones, y en esa cohorte no hay matrícula femenina. En el trabajo de campo, en el cual abordo esos 2 años que les comenté anteriormente, he realizado 30 observaciones de clase, 5 grupos focales, 26 entrevistas, las cuales 18 fueron estudiantes y el resto docentes. Realicé 19 encuestas y hice revisión también de documentos. Para analizar los datos me basé en la teoría fundamentada, en donde realicé un análisis inductivo, construí matrices de datos, busqué categorías emergentes a través del método de comparación constante y la triangulación de la información. En esta oportunidad me interesa que pensemos en esta serie de características que encontré, que están ligadas a ciertas cualidades actitudinales que denotarían una mayor
o menor apropiación de estos conocimientos específicos de la programación. Las construcciones que realizan los y las estudiantes sobre estos conocimientos específicos muchas veces se basan en representaciones estereotipadas que potencian o obstaculizan aprendizajes y nos permiten interpelar aquellos supuestos que clasifican en buenos o malos estudiantes para programar, que es en lo que hace foco este escrito. Partimos de ciertos supuestos relacionados a la disciplina de la programación y también aquellas ligadas a ciertos saberes tecnológicos, en donde un estudio de la Organización de Estados Americanos mostró que el 40% de estudiantes perciben a los científicos como personas distintas con una inteligencia superior, que se enlaza con las percepciones de muchos estudiantes de considerar a las materias científico-tecnológicas de las escuelas como aburridas y difíciles. A la vez, Mariano Zuckerfeld hizo una investigación puntualmente en aprendizajes y saberes sobre la programación, en el cual encontró que existe socialmente una asociación estereotipada también que considera que las personas con conocimientos en computación específicamente suelen tener características especiales como ser inteligentes, trabajar mucho, jóvenes, la mayoría varones, de tez blanca, usualmente con anteojos, y que no son especialmente buenos para las conquistas amorosas. Por eso les dejo ahí la imagen de The Big Bang Theory, la cual representa un poco estos estereotipos relacionados a estas disciplinas científicas. Particularmente, con la disciplina de programación, a la vez también hay una valoración entre aquellos que escriben código y no, como interno de la disciplina. Eso es un dato importante para que da luz también a los datos encontrados. De esta manera podemos reconocer una serie de prácticas en las escuelas que enseñan particularmente programación, que son las que se tomaron en esta muestra, que denotan esta tendencia a clasificar a sus estudiantes entre aquellos que presentan un mayor dominio de programación, que como le mencionaba antes, está ligado a esta escritura de código. Esto tiene implicancias en la relación que establecen algunos compañeros con ciertos conocimientos, las cuales también están vinculadas a ciertas tareas asignadas o a ciertos ejercicios de prácticas escolares. Por eso, en esta ponencia, recuperé 3 situaciones de clase, cada uno pertenece a una institución distinta, en donde podemos empezar a ver estas prácticas escolares y cómo se empiezan a tramar estas representaciones y estas relaciones con este saber específico de la programación. Bajo el título Respiran Programación, ellos son un 10, en la escuela privada se encuentra un grupo de 4 estudiantes que presentan características diferentes al resto de sus estudiantes, y particularmente resalta uno. Todo ese grupo son el que los nominan como los 10, y particularmente hay uno que sobresale, al cual llaman por el apellido, que es Pérez. O sea, todos estos nombres son ficticios, para resguardar el anonimato de los estudiantes. Y particularmente Nazareno dice sobre este estudiante que presenta esas características diferentes al resto, dice, piensa, pero piensa en código directamente. Es como, bueno, en este caso Pérez, que es el que sabe, él está en la compu y está tirando código, capaz que es el recreo y nos quedamos acá hablando con los chicos, y el chico siempre tiene el código abierto, una terminal abierta y está probando. Al respecto, esta forma de mirar a este estudiante que está todo el tiempo con el código abierto, está todo el que piensa directamente ya en este tipo de lenguaje, Fernando, que es otro de sus compañeros, cuando yo lo entrevisto, él menciona que realiza actividades que no implican programar, ya que cree que no tiene las condiciones o las tareas para escribir código, y considera que a él le cuesta esta actividad. De hecho, también se menciona como que es malo programando. Cuando yo indago en eso, él menciona que le toma mucho tiempo hacerlo a una tarea que considera que no es tan difícil. Y dice, o sea, lo hago, pero me toma más tiempo, mucho más tiempo. Y prefiero hacer más lo que es la parte de documentación.
todo eso que nadie quiere hacer, a mí me gusta hacerlo. En este caso, Fernando encuentra en esta otra tarea la posibilidad de sentirse bueno en algo y no de intentar hacer esto que es código y que para otros estudiantes, que son estos 10, que les sale de una forma más natural, respirando, o que piensan directamente en código, muestra una distinción entre estas dos formas de concebir a la disciplina. De esta manera también aparecen características como ser lento, o que una tarea te demande mayor cantidad de tiempo, presentaría connotaciones negativas a esta relación con el saber, en donde también se ligan a ciertas consideraciones más individuales, que tienen que ver con que a uno le cuesta porque no se ha puesto las pilas, porque tiene que ver con cuánto uno le meta, como dicen ellos, o esta cuestión de no esforzarse lo suficiente, que podríamos decir que se liga también a una impronta meritocrática, lo cual podemos, como mencionaba antes, dista de aquellos que aparentemente programar representaría una tarea tan simple como respirar. En la misma línea, en la escuela pública número 1, sale otra nominación relacionada a que a alguien le salga algo natural en relación a la programación. Este estudiante que resalta en esta institución, su compañero Emanuel lo nomina como se sienta, le dan la consigna y le sale natural. Esteban, que es este chico, porque trabaja de eso, entonces ya tiene un poco más de cancha. Yo lo veo a él y le dicen, no sé, quiero que me prenda 5 luces y que manejen desde 3 interruptores. Y él ya sabe lo que tiene que hacer. Incluso, si a mí me dicen eso, yo tengo que pensar. Y hasta capaz que lo busque por internet, cómo relacionar las dos cosas. O sea, acá aparecen también la actividad, está muy ligado a lo que les presentaba en el caso anterior, en donde actividades como buscar, explorar, tener tiempo para pensar, son acciones que podrían tener connotaciones menos favorables en esta relación con los conocimientos, ¿no? Sin embargo, estas actividades son propias a las teorías que versan sobre el pensamiento computacional, y a la vez son propias de los procesos de aprendizaje, en general y particularmente en programación. En relación a este joven que sobresale, Mercedes, que es una docente, habla de que este pibe se da cuenta de eso, que es algo que vienen conversando en una reunión docente, porque es extraterrestre, lo cual también ubica a este estudiante en un nivel superior al resto, e incluso casi inhumano, ¿no? En términos de Charlotte, esto lo liga a lo que él habla como la tesis biogenética, que está ligado a estas cuestiones como innatistas, a esta idea de que existen ciertos dones para determinadas disciplinas, particularmente el trabajo con la matemática, pero que se puede vincular tranquilamente a otras disciplinas científicas, en donde uno nace para eso o no. También se vincula con la metáfora de la luz, que menciona él, en esta idea de estos iluminados, en donde vuelve a hacer esta distinción en aquellos que pueden, por estas cuestiones mágicas también, por decir, bien ligadas a los dones, y otros quedan por fuera de eso. En la escuela pública número 2, que es el último caso, no existe un estudiante, o no aparece un estudiante que sobresale en relación al resto, o sea, no es percibido por sus compañeros, pero sí hay una distinción de grupos en donde hay un grupo que se autopercibe superior al resto. Particularmente en esta escuela solamente son 5 estudiantes, en donde este grupo quedan 2 por un lado y 3 por el otro. Lo que logré registrar es que se vivencian tratos diferenciales de un grupo en relación al otro, en donde este grupo conformado por 3 estudiantes vivencia ciertas distinciones que las consideran como injustas. Y es por eso que realizan una carta y mencionando estas situaciones que pasan a la directora, en donde más allá de presentarle sugerencias para mejorar a la orientación, muestran de que a este grupo conformado por 2 estudiantes, Gastón e Ignacio, tenían estas ventajas como por ejemplo llegar tarde al aula. Ellos
se daban cuenta de esta situación. De hecho, después pasa una situación en la que quedan libres por faltas, llegando a tener uno de los estudiantes más de 90 faltas, y Ignacio menciona al respecto: hacíamos más de lo que teníamos que hacer en el tiempo que lo deberíamos hacer, entonces nos ganábamos un recreo largo, así que nos íbamos, comprábamos, nos íbamos un rato afuera y después entrábamos. Así que ellos tenían esa disposición del aula y del tiempo de una manera distinta al resto, que por ahí cumplía un poco más con este formato escolar tradicional, de entrar al aula cuando tocaba el recreo o de cumplir con la asistencia. Este grupo de estudiantes, estos 2 estudiantes, es un grupo que pertenece a sectores sociales medios, de al menos un padre profesional, y con una participación en espacios sociales que les permitía tener cierto contacto con estos conocimientos disciplinares por fuera de la escuela, ya que en un grupo de la iglesia trabajaban, les habían brindado un espacio para trabajar en programación, y a la vez se capacitaban por cursos web. Esto hacía que ellos se sintieran superiores en relación al resto, y por eso consideraban que había ciertas actividades que ya las podían manejar de una manera más rápida, e incluso se sentían con cierta viveza, como mencionan. En la división de tareas, nunca estaba clara qué rol le correspondía a cada uno, sino que era distribuido por ellos, y particularmente estos 2 estudiantes eran quienes tomaban la punta para hacer esta división. Y cuando yo les comentaba cómo hicieron, les preguntaba cómo hicieron esta división de tarea, Gastón me decía que Ignacio y yo haciendo el código, y el resto, los otros 3, haciendo la parte gráfica. ¿Y por qué se dividieron así? Porque yo e Ignacio teníamos más viveza en el programa y le habíamos agarrado más rápido la mano. En cambio, a los otros no les interesaba mucho, hacían la gráfica. ¿Y cómo te parece que se adquiere esa viveza? Y metiendo mano y practicando. Acá otra vez aparece el tema de tiempo, pero también aparece la distinción entre aquellos que escriben código y aquellos que se encargan de la parte gráfica, que también es una manera de no solamente fragmentar los conocimientos disciplinares, sino también jerarquizarlos, como les comentaba al principio, esta ponderación por aquellos que escriben en algún lenguaje de código. En este sentido, y para ya finalizar, es importante ver eso, que nuevamente circula la idea de considerar como desempeño destacado una cierta rapidez por dar respuesta, o saber de qué se trata, e invisibilizar los procesos que se pueden necesitar en la dialéctica sujeto-objeto de conocimiento, que otra vez lo que mencionaban era esta idea de que aquellos estudiantes que tienen este desempeño más avanzado tiene que ver con que tienen una mayor manipulación de los lenguajes de programación, y que tiene que ver con este dominio en la práctica de hacer código. De esta manera, estos preconceptos que generan ciertas disciplinas, como la programación, producen expectativas en los sujetos que, por tender a un carácter homogéneo, impiden reconocer los procesos individuales de aprendizaje en los estudiantes, y dejan así por fuera a quienes no consigan mantener este prototipo ideal, y es como en el caso que les mencionaba de Fernando, quien no prefiere hacer otra actividad antes que ponerse a programar porque considera que es una falla de él que le cuesta. En este sentido, para seguir pensando, es importante que pensemos el lugar de las instituciones escolares y nosotros como agentes en eso, en relación a estas prácticas de ejercitación, ya que no todos los jóvenes disponen de tiempo y dispositivos, e incluso de internet, para llevar a cabo actividades en sus hogares. Las prácticas relevadas que se realizan por fuera de la escuela, en estos grupos, presentan un aprendizaje autónomo guiado por tutoriales o cursos online, lo que extiende la diferencia entre aquellos estudiantes que solo responden a las actividades propuestas en el aula. Esto hace que aquellos estudiantes que no puedan desarrollarse por fuera de la escuela queden en una... Si estos conocimientos no se dan en la escuela, no los pueden adquirir por fuera, o no tienen otros espacios de socialización que por ahí en donde puedan circular estos saberes específicos. Podemos decir entonces que no existen determinaciones entre buenos o malos jóvenes para programar, sino que estos aprendizajes se traman en una práctica escolar que involucra múltiples factores, en donde las instituciones educativas juegan un papel importante en la democratización y circulación de estos saberes, permitiendo así que no quede reducido a un grupo de jóvenes que posee una mayor manipulación y acceso construida mayormente por fuera de la escuela.
como así también dejar de reforzar esta idea exitosa e innatista de conocimientos naturales que se tienen o no se tienen, y habilitar la posibilidad de que todos puedan aprender estos conocimientos. Muchas gracias. Estimados colegas, mi nombre es María Fernanda García y junto a Fabián Fariña, ambos psicólogos, es un honor participar un año más de este congreso. El trabajo que presentamos este año se titula Vínculos y aprendizajes, análisis institucional de la pirámide vincular en un colegio secundario de Córdoba. Cabe destacar que el mismo se enmarca en el observatorio El aprendizaje y sus vicisitudes, radicado en el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Facultad de Psicología y el CSIC de la Universidad Nacional de Córdoba, desde el proyecto Experiencias Educativas y Aprendizajes en Contextos Tecnoculturales. El puntapié para el desarrollo de este trabajo surge a partir de una demanda institucional por parte de la dirección de un colegio secundario de la provincia de Córdoba en torno a la pregunta ¿cómo aprenden las y los estudiantes en este colegio? Y bueno, desde allí es que nos hemos propuesto como objetivo el identificar las modalidades de aprendizajes de las y los estudiantes de una institución educativa de nivel secundario de la ciudad de Córdoba y describir cómo se articulan los elementos más significativos en dichos procesos. Bueno, en lo que respecta a la metodología, se utiliza un esquema cualitativo, constructivo e interpretativo con un enfoque de carácter etnográfico, utilizando instrumentos como la observación participante, la entrevista semidirigida y el grupo focal. De este modo, se aborda la relación entre el sujeto y las circunstancias de la época, analizando los discursos recopilados a partir de las entrevistas en profundidad y grupos de discusión. Bueno, la información obtenida se triangula con el material de observación etnográfica y la teoría para luego avanzar en el conocimiento de la problemática y tema que planteamos. Bueno, describiendo un poco el contexto de la institución educativa en la que se inserta esta investigación, podemos decir que es una escuela secundaria provincial de gestión privada que cuenta con un grupo de 32 docentes, con 4 preceptores, una psicóloga gabinetista y unos 200 estudiantes que van de primero a sexto año, con una sola división por año, o sea, son 33 alumnos más o menos por curso. Un dato no menor es que a nivel de gestión institucional, el trabajo de campo se realizó en medio de un proceso de adaptación por el reciente cambio de autoridades con la dirigencia en manos de una directora interina. Y bueno, para acercarnos al cumplimiento de los objetivos propuestos, el trabajo se realizó tomando como población a toda la institución. En función del material recogido en terreno, lo que se intenta es cotejar esa información en relación a la producción teórica realizada en ese respecto, ¿no? Para avanzar así en la construcción del conocimiento. Y respecto a los resultados, los hemos organizado en torno a 3 ejes. Por un lado, la mirada etnográfica del colegio desde el análisis institucional en cuanto a la relación existente entre el estilo organizacional y su papel en los procesos de enseñanza, de aprendizajes-enseñanzas. En segundo lugar, se analizan los procesos de aprender y enseñar en 2 niveles, primero en materia de convivencia escolar y luego en cuanto a contenidos curriculares, y por último se encuentra la interrelación entre la convivencia escolar y los aprendizajes propiamente dichos. Bueno, de acuerdo al análisis de la información recabada, este interjuego de disposiciones nuevas estaban asociadas a un estilo de gestión diferente a la gestión anterior. Y esto provocó por consiguiente cambios en el estilo institucional, transformando cualitativamente el vínculo entre pares estudiantes, pero suponiendo también una
cierta cuota de malestar en el equipo docente, que se expresó como resistencias internas a las disposiciones que se proponían desde la dirección. Esta capacidad autogestiva que tenían los estudiantes promovieron espacios de autonomía, a la redundancia, que sirvieron de motor a la hora de estimular el protagonismo epistémico de los y las estudiantes, desde lo lúdico, y propiciando, por consiguiente, los procesos de enseñanza dentro de ese entorno. Pero en contrapartida, tenemos que estas disposiciones no pudieron llevarse a cabo dentro del espacio áulico, espacio que era de control autónomo del docente. Y bueno, según lo expresado por diferentes agentes educativos, lo más notable respecto del cambio de gestión estaba asociado al ambiente de la escuela. Los docentes dicen notar muchas transformaciones, pero en muchos de sus discursos se desliza cierta nostalgia sobre el pasado. Aparentemente la directora previa presentaba una figura de mucha estima para el cuerpo docente. Los preceptores, por su parte, manifiestan que lo más notable tiene que ver con la identidad institucional, el sentido de pertenencia de los jóvenes para con el colegio. Y los estudiantes dentro de los grupos focales también cuentan que notan cambios realmente significativos con la nueva gestión. Y los discursos que ellos traían circulaban en torno al acercamiento y la escucha de la nueva gestión para con ellos. Esto último es lo que más valoraron, ¿no? Es lo que más valoración positiva tiene entre los y las estudiantes. Y bueno, al indagar acerca de esto, la directora comentaba que trataba de una medida que implementó por dos motivos. Primero, para reforzar la prohibición de celulares, como habíamos dicho al principio, y segundo, esperando que esto tuviera un impacto positivo en la calidad de los aprendizajes que tenían lugar en la institución, partiendo de la premisa de que una convivencia escolar saludable es el motor que propicia esos aprendizajes. Sin embargo, encontramos que en los discursos, tanto de docentes como de estudiantes, no se reconoce que esto último haya sido así. Si bien reconocen que el clima escolar mejoró notablemente, eso no se vio reflejado en el rendimiento de los y las jóvenes. Y esto en nosotros desencadenó una serie de interrogantes, ¿no? Que nos llevaron a profundizar en la indagación para comprender sus significados con actores claves. Ahora mi compañero va a trabajar un poco al respecto. Fabi, ahí si quieres me silencio y seguís vos. Bueno, muchas gracias, Fer. Ahora avanzando un poco, vamos a hablar un poco sobre el aprender y enseñar a convivir. Y vamos a profundizar en esta noción que les proponemos que tiene que ver con la pirámide vincular. Sobre esta pirámide vincular, para nosotros es importante aclarar que se trata de una metáfora sobre un orden jerárquico que además es dinámico. Utilizamos a un tetraedro regular para dar cuenta de esto, pensando en que la manera en la que circula el poder y que se toman las decisiones dentro de la institución va a variar en función de qué espacios de la escuela estemos hablando. Nos referimos a una figura geométrica que no importa sobre qué cara repose, en apariencia la estructura sigue siendo la misma, pero sin embargo los vértices van rotando. Ahora bien, para profundizar en esta cuestión de la convivencia, pensamos fundamentalmente en tres niveles de análisis. El primero, que tiene que ver con la gestión institucional. Como les decía Fer hace un ratito, han habido serias transformaciones en esta institución educativa en particular. Cuando recopilamos las voces de los docentes, de los y las docentes, nos encontramos con que ellos no se sentían parte de estas decisiones. Y en este no sentirse parte de estas decisiones, empezaron a emerger otro tipo de resistencias hacia el interior de esta institución. Si lo pensamos teóricamente, nos parecía oportuno recuperar los aportes de Ball, que en 1994 nos hablaba de un liderazgo patrimonial, que sienta sus bases en la figura de la directora como única persona que toma este tipo de decisiones sin involucrar a otros
protagonistas de estas decisiones y en particular al cuerpo de trabajadores de esta escuela, es decir, a los y las docentes. Y esto acentúa o instala una brecha entre estos docentes y esta directora. En un segundo nivel tenemos la relación entre docentes y estudiantes. Lo primero que aparece en las voces de los protagonistas es que el aula aparece como un campo que se configura casi exclusivamente por las variables que dependen del docente. En palabras de algunos jóvenes hablaban de cada clase es un mundo, cada clase es distinta, cada clase asume lógicas diferentes. Y de parte de los docentes, básicamente lo que se dice es que se refuerza esta idea. El espacio del aula es un espacio gobernado y reglado por cada uno de los docentes en esa hora clase que le corresponde. Los estudiantes, por su parte, reclaman que estos espacios deben acompañar las transformaciones surgidas en el resto de la institución. Si hacemos una homologación entre estos aportes de Ball de el liderazgo patrimonial pensado en la dirigencia de la institución, lo traspolamos a la realidad de las aulas, podemos pensar que en las aulas, de alguna forma, también opera un liderazgo patrimonial de este tipo, porque las decisiones y las modificaciones suceden precisamente por la decisión de uno de los agentes involucrados en esta ecuación, en este caso los docentes. Por último, el último eslabón de esta convivencia tiene que ver con la relación entre pares. Sobre esta relación entre pares, nos pareció importante recuperar algunos discursos bastante particulares. La psicóloga del colegio, por su parte, relataba que hace algún tiempo atrás las mayores consultas recibidas al gabinete venían asociadas a problemas de vincularidad y de pertenencia a la institución y a modos de habitar ciertos espacios. Normalmente muchas de las conflictivas devenían de problemáticas grupales típicas de la adolescencia. Y dice que ahora, a partir de estas transformaciones, la identidad institucional vendría a ser el foco de las consultas. De pronto han empezado a movilizarse algunas cosas que hacen el sentido de pertenencia de estos estudiantes. Y los estudiantes esto lo afirman, lo reafirman, digamos. Al decir que se sienten parte de la institución, tienen deseos de ir, tienen deseos de quedarse, manifiestan expresa y explícitamente su voluntad de asistir y sentirse parte de esta institución. Ahora bien, respecto del aprender y enseñar contenidos curriculares, hay algunas consideraciones que debemos hacer. La primera, el reclamo más fuerte venía de parte de los estudiantes y tenía que ver con la necesidad de protagonismo. Los estudiantes reclamaban abierta y activamente ser protagonistas de sus procesos de aprendizajes. En cuanto a la relación docente-contenido, aparecía tanto en discursos de estudiantes como en discursos de docentes como en discursos de preceptores, que la diferencia fundamental entre aquellos docentes que podían acompañar y sostener y promover procesos de aprendizaje que consideramos significativos, se jugaba algo de el placer por el contenido, por la materia que enseñan. Y eso es algo que en la transmisión indefectiblemente se desliza, o por lo menos eso es lo que expresan todos estos agentes institucionales. En ese punto, los estudiantes también solicitan otra cosa que tiene que ver con la empatía. Cuando indagamos acerca de qué consideran los y las estudiantes fundamental en un docente, rápidamente una de las cosas más recurrentes fue la empatía. Y cuando indagamos a los docentes respecto de esto, muchos y muchas se mostraron ajenos a esta problemática. Decían no estar directamente vinculados a esto. Depositaban gran parte de la responsabilidad en el cuerpo de estudiantes. Pero algunos, fueron los menos, pero algunos aparecieron diciendo que sentían que contaban con limitaciones teórico-técnicas para enfrentarse a estas nuevas juventudes en estos nuevos escenarios. Ahora bien, avanzando, vamos a la interrelación entre
la convivencia y los aprendizajes. Sobre lo primero, retomando lo que ya veníamos hablando, decimos que la convivencia, una buena convivencia, es una condición necesaria, pero esta experiencia nos demuestra que no es suficiente para que haya un impacto en materia de aprendizajes. Sobre lo segundo, sobre las enseñanzas requieren ser flexibles, requieren una cuota de flexibilidad. Sobre los aprendizajes, de nuevo, retomamos esta idea de que los estudiantes solicitan ser protagonistas de su proceso. En palabras de Maldonado, sería maximizar el protagonismo epistémico de estos estudiantes. Y a todo esto lo pensamos desde la dialéctica de todos los elementos que funcionan interconectadamente y que se modifican mutuamente. Ahora bien, sobre las consideraciones finales, para ir cerrando ya este pequeño video, nos gustaría hacer explícito que una mejora en la base de la pirámide vincular de la que hablamos no garantiza mejoras en los aprendizajes. Y les traemos un pequeño textual de este artículo, en el que decimos, debemos avanzar en intervenciones más profundas que movilicen los cimientos de la pirámide, pero que, a su vez, generen el movimiento necesario para transformar también las cúpulas de la gestión. Esto nos parece central. Y para ya ir terminando, hay un tema del que no nos ocupamos en este artículo, pero que sí empieza a movilizar algunas cosas y abre nuevas líneas de investigación posibles, que tienen que ver con la relación de estas juventudes con las tecnologías y la mirada que desde las instituciones educativas se hace sobre eso. Y sobre esto traemos dos pequeños interrogantes que vienen al caso. El primero, ¿qué impacto tienen las nuevas tecnologías en esta dimensión para avanzar en el trabajo de la convivencia, la ciberconvivencia? Y la segunda, si es posible establecer nuevos vínculos significativos y saludables en un ciberespacio sobre los que se asienten nuevos potenciales aprendizajes. Son dos preguntas que nos hacemos para dar un cierre a este trabajo y para abrir nuevas puertas a futuras investigaciones. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí y nos vemos ahora en unos minutos con el espacio de consultas y de intercambios. Hola a todos, mi nombre es Bosque Daniela y soy licenciada y profesora en psicología. Hola a todos y a todas, mi nombre es Julieta, soy licenciada en psicología. Nosotros hoy vamos a presentarles nuestro trabajo. Se titula Algunos sentidos que estudiantes de nivel medio construyen sobre la escuela y el trabajo escolar. Bien, nuestro trabajo está basado en la sistematización de una práctica desarrollada en una institución provincial de enseñanza media de la ciudad de Córdoba, en el marco del contexto educativo del programa de prácticas preprofesionales que ofrece la Facultad de Psicología de la UNC, y nosotros perseguimos el objetivo de indagar cuáles son algunos de los sentidos que los estudiantes de segundo año de esta escuela construyen acerca del trabajo escolar a partir de sus experiencias en la misma. Es por esto que decidimos recuperar las experiencias que los y las estudiantes estaban construyendo en su paso por la escuela e identificar a partir de ellas los sentidos con los que las significan, poniendo un foco principalmente en las giran en torno al trabajo escolar y a la escuela como institución. A su vez, también poder poner en tensión dichos sentidos y posibilitar la recreación de los mismos en vistas a fortalecer las trayectorias escolares de las y los jóvenes. Con respecto a la metodología que utilizamos, nuestro trabajo se enmarcó dentro de una metodología cualitativa, la cual nos permitió generar un conocimiento situado, y lo abordamos desde el enfoque de investigación-acción, el cual a su vez nos permitió poder investigar a medida que accionábamos en el campo. La práctica se llevó a cabo en 3 periodos. Un primer periodo de contextualización de la institución, un segundo periodo de planificación y puesta en marcha del plan de acción para intervenir en el campo, y un tercer periodo de sistematización de la experiencia
en donde reflexionamos sobre lo acontecido en el campo a la luz de los aportes teóricos que utilizamos. Esto es, adhiriendo al paradigma de la complejidad y desde una perspectiva psicoeducativa de los procesos escolares y psicoanalítica de los sujetos. Los participantes que formaron parte de nuestra investigación fueron los estudiantes de ambas divisiones de segundo año, el turno tarde de la institución, y utilizamos como instrumentos para recabar datos, entrevistas abiertas y semiestructuradas con distintos actores y observaciones no participantes en diferentes situaciones y espacios de la escuela. Con respecto a la intervención que realizamos en el campo, decidimos implementar un dispositivo taller, ya que este supone un espacio que permite la co-construcción, la reflexión y la circulación de la palabra a través del encuentro con un otro. Y en los talleres que realizamos, elaboramos distintas actividades. Una de ellas fue la implementación de un recurso artístico en donde los jóvenes pudieran proyectar aspectos subjetivos de sí, que en este caso fue mediante la técnica del collage. Y decidimos apostar también al trabajo en grupo, ya que entendemos que el encuentro con un otro genera una dinámica de intercambio que favorece el enriquecimiento mutuo, al brindar la oportunidad de que cada uno pueda tomar posición y teniendo en cuenta también que permite el fortalecimiento de los lazos colectivos y la construcción de nuevos. Invitamos entonces a los y las jóvenes a reflexionar en torno a las siguientes preguntas. ¿De dónde vengo? ¿En qué lugar estoy? ¿Y hacia dónde quiero ir como estudiante? Y que pudieran plasmarlo en sus producciones. En estas producciones ellos representaron sus experiencias en la escuela como un camino, como un viaje que inició con la escuela primaria, continuando hoy con la escuela secundaria y se proyecta hacia el futuro en un mundo laboral y profesional. Esto daría cuenta en primera instancia de que la escuela estaría asociada a significados que la ubican en el terreno de la transitoriedad. Sin embargo, esto no implica que pierda centralidad, sino que por el contrario, la escuela también es considerada por ellos como un lugar en el que suceden cambios significativos que se inscriben en sus subjetividades, dando cuenta de la relación entonces que se genera entre la construcción del oficio como estudiante y los modos de devenir juvenil de cada uno. A partir entonces de lo trabajado, pudimos dar cuenta de multiplicidad de sentidos que los y las estudiantes le atribuyen al trabajo escolar en particular y a la escuela en general. Encontramos por un lado que la escuela adquiere un sentido utilitarista, es decir, priorizando la utilidad, la ganancia que se pueda obtener de ella en términos de avanzar en la estructura socioeconómica. Es decir, terminar la escuela resultaría para ellos beneficioso para la vida y para obtener un trabajo. Esto lo podemos ver evidenciado cuando los jóvenes expresan que concurrir a la escuela es para ser alguien en la vida y ser dueño de algo y no trabajar para nadie, para estudiar una carrera o para tener un mejor trabajo. Esto guardaría relación con los aportes que realiza Silvia Bleichmark cuando plantea que la escuela adquiere valor como un medio para conservar la vida en sí misma. Se transmitiría entonces esta idea de que es necesario trabajar en ella para tener luego un trabajo y poder subsistir. Es decir, que adquiere sentidos ligados únicamente a la autoconservación. Esto, junto a las condiciones de época en las que vivimos, gobernadas por una lógica de mercado capitalista, daría cuenta entonces de que es comprensible que la escuela entonces secundaria sea concebida de este modo y adquiera tales sentidos. Además, pensamos que si mencionan que la escuela sirve para ser alguien en la vida, estarían ubicándola como un lugar de preparación para el futuro, denotando significados que podrían estar asociados a, como expresa Carlos Escliar, la función histórica que se le adjudicó a la escuela, esta de educar a niños y jóvenes con la intención de completar un ser considerado desde una mirada adulta como incompleto. Y por otro lado, también las y los jóvenes mencionaron que venir a la escuela es una responsabilidad, es cumplir horarios y que asisten por obligación, lo que nos llevó a pensar que posicionarse como estudiantes implica para ellos un trabajo que requiere, como también ellos expresaron, de voluntad y de esfuerzo para poder cumplir con lo que el oficio demanda.
Consideramos entonces que existen otros aspectos, tales como el encuadre normativo que cada institución establece, que debe seguirse para poder permanecer en ella, y el establecimiento de la obligatoriedad de la escuela secundaria a nivel nacional a partir de la implementación de la nueva ley de educación, llevarían entonces a que los estudiantes significan en la escuela y al trabajo escolar como un deber a ser cumplido, y configurándose de este modo únicamente este sentido ligado a la obligación. Bueno, y además, a partir de, bueno, todo el trabajo que realizamos junto a los y las estudiantes, pudimos reconocer que le adjudican a la escuela un sentido que, retomando los aportes del antropólogo John D'Amato, podemos denominar existencialista, ya que ubican a la escuela como un espacio de desarrollo personal y subjetivo que les permitiría de alguna manera alcanzar objetivos de crecimiento personal. Esto lo vemos al señalar, por ejemplo, que la escuela te enseña a ser mejor persona. Vimos también cómo en este marco, ¿no?, se valora el proceso de aprendizaje en sí mismo, en relación a los saberes o los conocimientos que la escuela brinda desde un punto de vista estrictamente académico, al mencionar, por ejemplo, que la escuela sirve para aprender más cosas que no sepamos sobre el país y la humanidad, y también adquiere relevancia el aprendizaje de valores que les permitirían poder vivir en sociedad. Ellos y ellas mencionaron en algunas ocasiones que la escuela es el comienzo del aprendizaje, que nos enseñan a respetar y valorarse entre todos como compañeros, y mencionaron también que la escuela te enseña a valorar lo que tenés, ¿no? También encontramos que le encuentran ellos y ellas sentido a la escuela movilizadas y movilizados por la confianza y por los deseos que otras y otros significativos, ya sean padres, madres, abuelos, abuelas o familiares, han depositado sobre sí, ¿sí? Entonces, en ocasiones mencionan la intención de ser un ejemplo para estas y para estos, ya que serían los primeros y las primeras de su grupo familiar que alcanzarían completar los estudios secundarios. Y esto nos permite pensar a nosotras que dichos sentidos estarían entonces atravesados por una perspectiva humanista, donde adquiere valor el hacer para otras y por otros. En palabras de los estudiantes mencionaron, ¿no?, esto que mostramos en pantalla. Yo vengo a la escuela por mi abuela, todos mis hermanos dejaron la escuela, ninguno terminó, yo soy la única que sigue, por eso no quiero dejar, porque mi abuela quiere que alguien de la familia termine. A su vez, a partir del trabajo en los distintos talleres, los jóvenes y las jóvenes reconocieron que el camino no es lineal, sino que hubo baches, que hubo obstáculos que tuvieron que atravesar con esfuerzo, pero que pudieron sortear a través del acompañamiento y el apoyo de estas otras y estos otros, ¿no? Dando cuenta del valor que adquiere la escuela como agente de socialización, en tanto al habilitar un espacio para convivir y para relacionarse con otros y con otros, favorecería de alguna manera la trayectoria escolar de estos jóvenes y de estas jóvenes, haciendo posible la permanencia de los mismos en la escuela. Nosotras entonces, para concluir, podemos rescatar algunas ideas centrales. En primer lugar, que la escuela sigue siendo para estos jóvenes ese lugar para construir oportunidades, ¿sí? A su vez, podemos rescatar que existe una relación estrecha entre lo que el oficio demanda en cada nivel escolar, las experiencias que en la escuela se construyen y los sentidos que surgen o que devienen a partir de ellas. Por ejemplo, cuando las y los estudiantes transitaron la escuela primaria, digamos, los sentidos se anudaban a significados relacionados más que nada con la recreación, con la socialización, con el aprendizaje de valores, ¿sí? Y luego al ingresar a la escuela secundaria, si bien estos sentidos se continúan sosteniendo, se complejizan, se recrean y se le otorga más valor a la escuela como un trabajo, ¿no?
Entonces podemos decir que los sentidos se complejizan con el cambio de nivel, en parte por las nuevas exigencias que el oficio de estudiante demanda en relación a la adquisición de nuevos conocimientos o habilidades para hacerle frente a la tarea escolar, pero también se complejizan por otros cambios que acontecen en la dimensión corporal, psicológica y social, y que también influyen sin dudas en la construcción del oficio de estudiante. A su vez, considerando esto que los y las estudiantes indicaron que la escuela sirve para ser alguien en la vida, creemos que estarían haciendo hincapié entonces en lo que les faltaría para ser, en lugar de considerarse como los y las jóvenes que están siendo hoy, ¿no? Con toda su potencialidad. Entonces, nos preguntamos en base a qué se estarían definiendo o qué estarían necesitando para poder definirse como jóvenes o como estudiantes hoy. Creemos que en sociedades como la que vivimos, donde se considera esta etapa vital como un periodo de preparación para la vida adulta, los jóvenes y las jóvenes se concebirían como quienes aún no son, ¿no? Pero que pueden llegar a serlo. Entonces nosotros nos preguntamos, nos cuestionamos en torno a esto, ¿de qué carecerían? ¿De razón, de autonomía, de juicio crítico? En contraposición, entendemos a la juventud como una fase de la vida adulta en la que los jóvenes y las jóvenes experimentan profundos cambios, ¿sí? Pero los consideremos como sujetos de derechos que son portadores de una voz, con la que pueden participar, con la que pueden construir hoy desde un posicionamiento crítico y activo en el ejercicio de su autonomía, ¿no? Entonces, de esa manera pueden posicionarse como protagonistas de sus propias trayectorias dentro de la escuela. Creemos que el dispositivo y las intervenciones psicológicas que implementamos en el campo generaron un espacio en donde los y las jóvenes pudieron ubicarse como protagonistas de estas trayectorias, pudieron entretejer sus historias a nuevos sentidos, como una apuesta también a generar nuevas experiencias para que el transitar la escuela secundaria no se vuelva un mero pasaje hacia la vida adulta. Y reconocemos, bueno, que entonces el horizonte de nuestras intervenciones en el campo como psicólogos y como psicólogas debe estar en habilitar esos espacios en donde se generen condiciones subjetivantes, particularmente en las instituciones educativas, donde para que los actores y las actoras encuentren motivos para estar allí, sentirse valorados, valoradas, sentirse parte de un todo que contiene, que acompaña, y principalmente ser nosotros y nosotras promotores de que circule el deseo de cada una y cada uno de los actores que conforman la institución escolar. Y entonces nuestro trabajo como agentes de la salud mental creemos que va a ser clave para poder promover la elaboración de proyectos a futuro, contribuyendo a la tarea de dejar de reproducir sentidos en los que la escuela solo valga para la obtención de un trabajo o para la autoconservación, ¿no? Y fomentar otros sentidos que lleven a proyectar alternativas de un país distinto, como menciona Silvia Bleichfeld, ¿no? En donde la escuela sea ese lugar posible para recuperar los sueños. Finalmente, bueno, después de todos estos desarrollos, a nosotras se nos generan nuevas preguntas que nos gustaría poder poner en diálogo con las que a ustedes les haya generado el trabajo y poder pensar nuevas reflexiones a futuro. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Camila Lencinas y voy a presentar la siguiente ponencia, que se titula Ser, Estar y Elegir en la Escuela. El tema son las posibles relaciones entre las particularidades de la escuela y los procesos de elección de un proyecto de vida de los y las estudiantes. El presente trabajo surge de la sistematización de la práctica supervisada, que es una de las 3 modalidades de egreso que ofrece la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba para la obtención del título de la licenciatura. La misma me resultó de interés por la principal característica de vincular aquello teórico aprendido en los años de formación de grado junto con lo vivencial que ofrece esta modalidad.
Elegí la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano por anhelar aprender acerca de las dinámicas que intervienen en la escuela y las intervenciones del OPSI también en institución escolar. La práctica se llevó a cabo específicamente en el equipo técnico psicopedagógico, el cual es un equipo interdisciplinario que son 8 profesionales que están a cargo de acompañar a los jóvenes en su paso por la escuela. La práctica se realizó desde el mes de marzo hasta fines de octubre del año 2019. Considero importante retomar algunas líneas teóricas en las que me basé para realizar este trabajo. En primer lugar, situar a la escuela como una institución, un establecimiento educativo que reproduce y transforma valores y normas sociales y no solo un sistema de calificaciones y certificación de competencias. La escuela como un lugar, dice Marc Auge, en contraposición a los no lugares, como aquellos espacios de anonimato, como pueden ser el shopping, los centros comerciales. La escuela tiene el desafío y pretende ser un lugar para los jóvenes. Además, la educación la considero como un proceso de producción de subjetividad y no solo, citando a Silvio Bleichmann, como rectificación o impartición de habilidades. En este caso particular, considero importante destacar algunas de las características de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano. Hacer, que es una escuela preuniversitaria dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, que es pública, laica, que tiene una gran trayectoria, ya que desde su creación en 1938 es reconocida no solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Cuenta con un examen de ingreso eliminatorio, en el cual quien decide ingresar a la institución, la mayoría de las veces hace una preparación de al menos de 6 meses a 1 año para poder rendir este examen. También tiene una estructura edilicia cargada de significaciones, ya que el edificio en el que se encuentra, creado en 1968, está en el pleno centro de la ciudad, cerca del Hospital Nacional de Clínicas, en el cual, junto con esta institución emblemática, en la época de la dictadura se escondían los jóvenes para que no los secuestraran. Es decir, la escuela carga desde 1968 un tinte político y social y está en permanente conexión con aquello que pasa en el escenario cordobés, tanto como en el nacional. Además, cuenta con un elaborado plan de estudio y una extensa carga horaria, ya que los jóvenes asisten a la institución desde las 7:45 hasta las 16 horas. Muchas veces, algunos de ellos deciden continuar con actividades extraescolares que se realizan allí mismo en la institución, y a la vez participan de espacios como el grupo juvenil o como el centro de estudiantes que son autogestionados por estos mismos estudiantes. Es decir, asisten a la escuela incluso los días sábados, por voluntad propia, por elección. Algunas de estas características comparten con las denominadas escuelas de élite. Las escuelas de élite, plantean Landstremer y Sasson, están compuestas por grupos homogéneos que clasifican desde el ingreso un grupo para sostener en el paso por la institución por todos estos años. Es decir, con este examen de ingreso lo que se pretende es homogeneizar y que no entre cualquier persona. Si bien la escuela pretende albergar a mucha población, porque tiene más de 2.800 estudiantes, este examen ya delimita un importante punto de entrada a la institución. Otra de las características, junto con esta escuela de élite, es la apropiación de un lenguaje, la carga de significados y significantes que andan dando vuelta, podríamos decir, por la institución, el uso y el valor que se le da a la palabra, a lo político, en esta institución en particular. También me parece importante retomar el concepto de subjetividad, la cual, según Kornfeld, está atravesada por los modos históricos de representación presentes en cada sociedad. Es necesario conocer estos modos de representación porque ellos son los que configuran y conforman la subjetividad y las lógicas de identidad bien diferenciadas de cada uno. También Galende nos dice que preguntar acerca de la subjetividad es indagar los sentidos y las significaciones y los valores éticos y morales que produce determinada cultura para ver cómo cada sujeto la lleva consigo. Por último, quiero mencionar la importancia de la elección vocacional, que retomaré más adelante. Según la teoría psicoanalítica, lo vocacional está íntimamente relacionado con el deseo. Dicen que no hay un objeto que satisfaga completamente al sujeto. El sujeto que elige es un sujeto de la falta, por lo cual considero importante
estar atento a esta concepción de sujeto, ya que el sujeto que va a elegir algo vocacionalmente siempre va a tener algo que le falta. También, según Rascovan, terminar la escuela es una experiencia crítica, pero con potencialidad creativa. Está atravesada por el riesgo de perder un lugar material y simbólico en la trama social. Así, el objetivo general del trabajo que me planteé fue indagar acerca de los sentidos construidos en torno a las particularidades de esta escuela y su posible relación con los procesos de elección vocacional en estudiantes de sexto año. Como objetivos específicos estuvieron aproximarme a la palabra de los estudiantes de sexto año en relación a su pertenencia a la escuela y conocer algunos de los factores intervinientes en los procesos de elección vocacional en los y los estudiantes de sexto año de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano. Para llevar a cabo estos objetivos, elaboré un plan de trabajo en donde utilicé la observación participante y no participante ya desde el momento de ingreso, obviamente a la práctica, pero donde elaboré un plan de observaciones hacia los talleres que ofrecía la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional para con los estudiantes de sexto año. Aquí pude ver algunas de las dinámicas existentes en la toma de decisiones de ellos para con su proyecto de vida. Por otro lado, realicé entrevistas, las cuales elegí la población al azar, y los jóvenes participaron voluntariamente. En las mismas se apuntó a dos grandes ejes en las cuales ordené las preguntas, donde más o menos iba a estructurar esta entrevista. Por un lado, algunas referidas al momento de ingreso a la escena escolar, a la trayectoria del joven en el paso por su escuela, y los sentidos construidos en torno a ser estudiante del Belgrano. Por otro lado, algunas preguntas referidas al proyecto de vida de los jóvenes, y aspectos que influyen en la elección de ese plan. Tras haber conversado y tras haber entrevistado a los jóvenes y un posterior análisis, surgen tres ejes principales y tres elaboraciones que desarrollé a lo largo de mi sistematización. Por un lado, confirmé que la escuela es una institución clave en la construcción de subjetividades. Como decía Bleichmann y Galende, la escuela está implícita en la conformación de la subjetividad de cada joven. Es decir, muchos jóvenes eligen y continúan su formación en el Belgrano. Muchas veces continúan la formación hasta universitaria, ya que el Belgrano cuenta con algunas carreras terciarias, y la mayoría elige seguir con la formación en la Universidad Nacional de Córdoba, lo cual hace pensar que muchas de sus decisiones y elecciones podrían estar influidas por la asistencia a este colegio previamente. Es decir, la escuela es una institución clave, como dije, en la construcción de la subjetividad, pero a la vez es insoslayable pensarla por fuera de la toma de decisiones, ya que el sujeto no decide aislado, sino en conjunto con aquello que estuvo atravesando a lo largo de su vida y en el último tiempo. Por otro lado, las particularidades de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, como mencioné, que coinciden con estas escuelas de élite. Es importante estar atentos a la denominación de las escuelas de élite, ya que quien concurre a estas escuelas se encuentra barajado, podríamos decir, por esta denominación de asistir al Belgrano. Tiene una carga, una imponencia, según sus palabras, de la presión de seguir con los estudios en universidades nacionales, seguir con carreras prestigiosas, seguir, según ellos, siendo doctores, médicos. Una fuerte línea, digamos, más convencional, que no se plantea desde la escuela como algo obvio, pero que sí los jóvenes manifiestan y dicen en las entrevistas. Por último, la conformación de un proyecto de vida de los y las estudiantes de sexto año tiene que ver con, como mencioné, considerar a la escuela como un agente que influye en sus elecciones, pero así como también la familia influye. Muchos de los jóvenes que asisten al Belgrano lo hacen por sus familias también, que le inculcaron el respeto al Belgrano al ser belgranenses, según las familias de algunos. Entonces, el peso que esto tiene también para ellos, junto con la escuela, la familia, en la toma de una elección y de una decisión. A modo de conclusión, pero sin dar algo acabado y fijo, sino a modo de seguir pensando, llego a diferentes posturas.
Por un lado, pude entrever que algunos de los sentidos construidos en torno a ser estudiante del Belgrano no existen más hoy en día. Es decir, aquel eje que yo iba a investigar en un principio, que se denominaba el ser belgranense, como una forma de nombrar el ser estudiante del Belgrano, hoy en día no circula más en la palabra de los estudiantes. Lo que sí se hace referencia, que es una categoría diferente, pero no necesariamente contrapuesta, es el hecho de la burbuja del Belgrano, la nominación que ellos le dan al asistir a esta escuela. Voy a tomar la burbuja como algo más endogámico y en circularidad según lo que ellos manifiestan en sus decires. Por un lado, porque digamos, según ser subjetivo que esté bajo esta burbuja o protegido de esta burbuja, la va a mirar de una manera. Algunos de los jóvenes entrevistados manifiestan que se sienten en un espacio de protección estando en el Belgrano, un espacio de compañerismo, aliviados y que quieren continuar con esta formación. Mientras otros jóvenes se encuentran como una barrera a esta burbuja. Ellos dicen, venir al cole, estar en la burbuja del Belgrano es una barrera porque sé que no voy a poder estudiar en una universidad privada si quisiera, sin que me miren mal. Es decir, hay una connotación respecto a asistir al Belgrano que ellos mismos denominan como la burbuja del Belgrano. Considero importante recalcar esto, ya que hay que estar atentos a los nuevos modos de nombrar de los jóvenes a su escuela, en su paso a la escuela. Aquello que se pretendía estudiar, que estuvo también en permanente circulación a través de videos, de documentales, incluso hasta de anteriores trabajos finales, que fue el eje de ser belgranense, hoy en día no estuvo muy presente, por lo menos en el año 2019. También es importante estar atentos a los modos en los que los jóvenes realizan su elección vocacional. Como mencioné, la escuela es gran parte de este motor para la elección. Algunos de los jóvenes mencionaban que era importante para ellos continuar, por ejemplo, el profesorado de educación física, porque desde el colegio le hacían mucho hincapié en esto de la actividad física y que continúen y que se entrenen. Entonces, este joven mencionaba él querer ser profe de educación física por la burbuja del Belgrano. Él lo decía de un modo tan seguro que ni siquiera se cuestionaba esto de estar bajo esa burbuja. A modo de ejemplo, también otra de las estudiantes menciona el querer continuar con letras, porque la institución de la Escuela Manuel Belgrano les daba muchas herramientas poéticas, incluso políticas, donde podía poner en palabras aquello que ella sentía. Por último, y no menos importante, recalcar las intervenciones del OPSI en la escuela, las cuales apuntan a sostener la subjetividad y a seguir el caso por caso. Incluso cuando es un desafío, ya que en la escuela asisten más de 2.800 estudiantes y las profesionales del equipo, como mencioné, son solo 8, las mismas pueden sostener la palabra, tender un espacio entre bordes en ese equipo técnico donde el joven puede ir y exponer aquello que siente y aquellas inquietudes o las demandas que reciben acerca de las trayectorias de los jóvenes en la escuela. Sin más, y agradeciendo por su atención, me despido. Muchas gracias.